buenas noches y bienvenido a un programa más de Perspectivas. Estamos preparados ya para recapitular en torno a lo que ha sido la información, en torno a temas electorales en los últimos días y ponemos, como siempre, a su disposición este espacio para el debate, la opinión y los comentarios. Enrique. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo Muy están bien, todos? gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos un día más, un martes más en Perspectivas. Y como tú dices, con mucha información, yo de todos los temas, digamos, me inclinaría por darle peso al hecho de que el Instituto Electoral, en sesión el sábado pasado, le dio, ¿cómo le podemos decir?, el preregistro, la precandidatura a 15 personajes de la sociedad civil, los llamados candidatos independientes, y que constituyen la innovación más interesante que veremos en el siguiente proceso electoral. Las preguntas son las de siempre, ¿no? ¿Serán competitivos o no? ¿Están impulsados por los partidos políticos o no? ¿Hay un payaso entre los candidatos? Es decir, todos los ingredientes para que el proceso electoral, pues por lo menos, nos arroje muchos debates. Así es, ya lo mencionabas, de los 26 precandidatos que se registraron, que además justo eran mitad y mitad, ¿no? Sí. Mitad iban para o aspiraban a una diputación local, el resto alguna alcaldía, y finalmente quedan 15 candidaturas. Y en medio de este registro que ya se avaló por parte del árbitro electoral, Enrique, el tema de los dineros, finalmente, ¿hasta dónde las campañas entre los candidatos independientes y los candidatos emanados o respaldados de un partido político estarán en igualdad de condiciones respecto a los recursos económicos? Lo interesante también de aquí, Belén, es que si recuerdan nuestros televidentes, la semana pasada tuvimos aquí a 2 precandidatos y uno no obtuvo el registro. Uno de ellos, Carlos Atarain, que lo tuvimos aquí, no obtuvo el registro. Ya le planteamos en ese programa que seguramente la autoridad electoral no estaba muy contenta con sus declaraciones, que eran muy duras contra los consejeros electorales. Esperemos que no haya Uno influido, sí, que es Pedro Kumamoto, que va de precandidato al distrito 10 de Zapopan. Y lo interesante es que en los 125 municipios, solamente en 10, bueno, menos, porque en Puerto Vallarta hay 3 precandidatos independientes y en Guadalajara hay 1, en Zapopan hay 2. Lo que te quiero decir es que solamente en 7 municipios del estado va a haber candidatos independientes en caso de que reúnan las firmas necesarias. Hay que recordar que, por ejemplo, en Guadalajara, pues son prácticamente 26,000 firmas las que tienen que recabar estos precandidatos. Entonces, bueno, pues sería interesante ver cuál es el impacto de los precandidatos independientes ya cuando se conviertan en candidatos, y también este tema del dinero, ¿no? En caso de que sean registrados, por ejemplo, un candidato independiente en Guadalajara podrá gastar máximo 75,000 pesos. Así es, ese es lo establecido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El árbitro electoral así lo ha determinado. Y fíjate, Enrique, que antes de entrar al detalle de los recursos, mencionar precisamente que uno de nuestros invitados, el programa pasado, no pasó a la siguiente etapa, por decirlo de alguna manera, pero hoy justo en Señal Informativa hablábamos con un aspirante a la alcaldía de Tonalá y me parece que volvemos al punto de hasta dónde realmente la población, la ciudadanía está aprovechando esta figura de los candidatos independientes, ciudadanos comprometidos que han trabajado realmente durante años en su comunidad y que vienen avalados y respaldados por una comunidad que los identifica y que reconoce su trabajo versus, como ya lo hemos mencionado, otros candidatos, el caso de Cienfuegos, que se me fue a Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como Lagrimita, que justo hoy también ofrecía una conferencia de prensa en medio de ciertos desaciertos, ¿no? Bueno, más que desacierto, yo creo que un periodista que haciendo su trabajo le pregunta que si detrás de su candidatura había algún interés y él responde, pues eres un periodista vendido a Enrique Alfaro, pues creo que más que desacierto habla de la poca cultura democrática que tiene este señor, ¿no? El periodista está ahí para hacerle preguntas y el otro para responder o no responder, decidirá lo que quiera hacer, ¿no? Pero sí creo que lo que planteas, Belén, es muy interesante porque habla de la heterogeneidad de la candidatura independiente. Es decir, la candidatura independiente puede ser utilizada por personajes, creo, que tienen intenciones muy nobles, como es el caso de Pedro Kumamoto, lo tuvimos aquí, que tiene intenciones muy claras en el distrito 10 de Zapopan, pero también por personajes como este hombre, Guillermo Cienfuegos, alias Lagrimita, que pues detrás de su proyecto político lo único que tiene, es más, salir a una rueda de prensa vestido de payaso, pues
como decía un compañero, un colega, Raúl Torres, periodista, me decía, pues si quiere que lo tratemos como payaso, hay que tratarlo como payaso, ¿no? Si él saldría en su personaje civil a hacer una propuesta clara de proyecto para Guadalajara, uno entendería. Yo sigo pensando que detrás de esta candidatura hay intereses políticos, de algún partido político, y que es necesario que por lo menos se abra en términos de transparencia lo que está sucediendo con su candidatura, ¿no? Y fíjate que termina siendo triste este caso en específico, claro, Enrique, porque volvemos al punto. El tema de las candidaturas independientes es una demanda añeja que los ciudadanos queríamos y pretendíamos que fuera tomado con esta seriedad y que aspiraran a estos cargos personalidades como las que ya hemos conocido, insisto, que han tenido un trabajo detrás, que no son novatos en el hecho de luchar por sus comunidades y de buscar un mejor futuro. Y luego nos encontramos a personajes como Lagrimita y Costel, que hoy también ellos lo decían, desmentían este hecho de querer quitar votos al resto de los partidos. Ellos decían, no queremos quitar votos a ningún partido en específico, se los queremos quitar a cada uno de los partidos. Pero la pregunta es, ¿se trata solo de quitar votos por quitar votos o se trata realmente de presentar una propuesta clara, seria, que invite al ciudadano y sobre todo aquel que está indeciso? Tú ya lo comentabas, por ejemplo, esta tarde, Enrique, ¿a dónde se van estos ciudadanos que no creyendo en los partidos sí tienen intención de votar, claro, de ejercer su derecho, pero que no tienen opciones? Me parece que las candidaturas independientes eran esta ventana que se abría y lo que hemos visto es que no necesariamente los perfiles están respondiendo a las demandas añejas de los ciudadanos, ¿no? Es un camino lento, ¿eh? Creo que también pedirle a las candidaturas independientes que ahorita, ¿no?, recién aprobadas, con poco dinero, con una desigualdad estructural tremenda en su relación con los partidos políticos. Yo le preguntaba al consejero Mario Ramos que hasta qué punto, por ejemplo, están representados en el Consejo General del IEPC y no están. Es decir, los candidatos independientes no tendrán a nadie que los represente más que en los distritales y los municipales, que creo que te habla de otra desigualdad en términos legales y estructurales. Y otro tema que a mí me parece, Belén, que por lo menos es contraintuitivo, es que en municipios pequeños, donde no necesitas demasiados votos para ganar, no se hayan registrado muchos candidatos independientes. Yo hubiera pensado que, digamos, la ventana de salida, la oportunidad de gobernar municipios para muchos candidatos independientes, serían poblaciones pequeñas, donde se necesita dinero, pero no se necesitan las grandes cantidades de Guadalajara, de Zapopan, de Puerto Vallarta, ¿no? Y mira, pues vemos los registros y son 4 o 5 municipios. Son pocos de los 120 municipios que podría haber candidatos independientes, entonces te habla de, bueno, aquí tenemos en pantalla algunos nombres. Por ejemplo, en Puerto Vallarta hay 2 candidatos, René Pérez Valencia y José Francisco Sánchez Peña. Y bueno, hay uno en Valle de Juárez, un municipio relativamente pequeño, Zapopan, Luis Romero Colosio Miranda, y Tonalá, Javier Ruiz Cabrera, ¿no? Casi todos nombres que por lo menos de rebote no nos suenan, ¿no? Y también hay candidatos en Guadalajara, el caso de Guillermo Cienfuegos, en Tomatlán, Francisco José Arias Rama, en Puerto Vallarta, Macario Miguel Ángel Calzada Tejeda, y bueno, en Zapopan Gregorio Ballesteros y en Tuxpan Jesús Osvaldo Silva Bagaña. Es decir, en los municipios más pequeños no vemos demasiados candidatos independientes y eso te habla de pues, que no generó demasiada motivación entre buena parte de la población. No sé si porque mucha gente está muy acostumbrada a que los partidos políticos coopten todo el espacio de representación, ¿no? Y este es en el caso de los distritos, que también lo interesante es que los 5 distritos están en el área metropolitana de Guadalajara, el 10, el 12, 2 candidatos en el 8 y 1 en el 9, y 4 de los 5 van, digamos, a distritos del poniente de la ciudad. 10, 12 y 2 del 8, ¿no? El 9 sería el único que no entraría en esa distribución geográfica, ¿no? Y una de las aristas, Enrique, pues es precisamente a lo que les obliga el Instituto Electoral o la ley electoral de recabar las firmas. El banderazo para recabar estas firmas ya inició con base en el padrón electoral. 40 días. El 2.5% del padrón, y como bien lo mencionabas, entre comunidades más grandes, pues es mayor el número de firmas que tendrán que entregar, ¿no? Que tendrán que entregar, y bueno, no solo eso, hay que decir que tienen que ser el 2%, pero tiene que ser en la mitad, por ejemplo, en el caso de los municipios, pero también de los distritos, en la mitad de las secciones electorales,
que todavía le mete un grado de complejidad mayor, porque de pronto puedes juntar, por ejemplo, como en el caso de un distrito, 5,500 firmas, pero ya distribuirlos por seccionales te implica un trabajo territorial mucho más fino y mucho más extenso. Yo creo que la ley, ese es mi punto de vista, está hecho para que no haya candidatos independientes, ¿no? Oye, Enrique, ¿y qué impacto crees que tengan las candidaturas independientes en este proceso electoral? Me apena decirlo, pero nulo. 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 Yo no veo posibilidad de que ni siquiera desorienten el voto, no veo plataformas atractivas como para jalar a la ciudadanía en un tema, digamos, de alternativa al sistema de partidos. Más bien lo que veo son candidaturas pequeñas que tendrán algún impacto local, barrial, pero veo muy poco en términos generales, ¿no? Decidiendo una elección, eso sí lo veo muy complicado. Muy lejano, podríamos No tendremos decir, a un ¿no? independiente, bueno, tal vez algún regidor, ahí sí tal vez. Y como bien lo decías, esto es un proceso, estamos en nuestro primer proceso electoral, donde 2015 veremos, 2018, perdón, ojalá es otra. la apuesta es que estas figuras vayan madurando y realmente tengamos como jaliscienses, como mexicanos, candidaturas realmente sólidas, candidaturas independientes, sólidas, con propuestas claras que inviten al voto. Y otra, que sean, digamos, un impulso, una presión para reformar el sistema de partidos. Porque yo sí creo, y eso lo podemos analizar a nivel global, los partidos políticos en sistemas democráticos avanzados son las verdaderas salidas para la representación. Yo no conozco ningún país que se base en candidatos independientes, ninguno. Digo, de los países democráticos a los que queremos aspirar. Yo creo que lo importante es fortalecer el sistema de partidos y creo que el hecho de que se presione desde afuera es un buen acicate para que los partidos entiendan que no monopolizan la representación, ¿no? Bueno, por una parte, fortalecer el sistema de partidos, pero por otra parte, yo también insistiría en fortalecer el sistema de las candidaturas independientes, porque la queja recurrente que hemos escuchado de estos personajes es que se les está dando un trato inequitativo. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Y que no están en una contienda pareja. Claro, pero por ejemplo, y digo, para hacer una relación, y lo hemos platicado en este espacio, el caso de Podemos en España. Es un partido político. ¿Por qué? Porque en España es muy fácil crear partidos políticos. Para mí la salida es que haya facilidad legal para crear partidos políticos y no que se personalice demasiado la política en las candidaturas independientes que de pronto no traen un programa político ni electoral detrás, pero lo que sí traen es a bufones o a payasos, ¿no? Bueno, antes de irnos a la pausa y muy brevemente, los recursos, ya lo decíamos, el monto de financiamiento público a candidatos independientes en elecciones de municipios, 745,000 pesos, es lo que está estimando las autoridades electorales. Y respecto a los partidos políticos, por ejemplo, el total de financiamiento público anual para el PAN será de 84,974 millones. 974, y luego, por ejemplo, el del PRI, que son 96 millones. No se puede competir en caso de independientes, pues no. PRD 29 millones. Todo el monto, por ejemplo, de financiamiento público a candidatos independientes en elecciones a municipios son 745,000 pesos. Así es. O sea, prácticamente 1 a 100 de diferencia. El total para los partidos, 330,000, ¿no? 330 millones. 330 millones. Así que, bueno, como usted puede observar, pues de entrada hay estas diferencias. Enrique, tenemos que hacer una pausa. La Vamos primera. un corte. Invitamos a nuestro auditorio que participe a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, Canal 44 TV, el de una servidora Belén Zapata M. Enrique. @EFTousain con doble S, y que nos manden preguntas porque tenemos a Celia Fausto, precandidata de Guadalajara por el PRD. Así es, ya está aquí con nosotros, así que regresando a la pausa, el diálogo con ella. Estamos de regreso aquí en Perspectivas y como les anunciamos en el primer segmento, tenemos a Celia Fausto aquí en el estudio. Ella es precandidata del PRD a la presidencia municipal de Guadalajara, y antes de platicar con ella, vamos a escuchar su semblanza. ¿Qué ha hecho Celia Fausto en su trayectoria política? Celia Fausto, precandidata del Partido de la Revolución Democrática a Guadalajara. Actualmente es diputada local en el Congreso del Estado, posición que alcanzó a través de la lista plurinominal en el proceso federal del 2012. Asimismo, preside la Comisión de Administración en el Poder Legislativo. En su currículum
podemos encontrar que fue regidora de Guadalajara en el periodo 2006-2009, en la administración municipal de Alfonso Petersen. Precisamente, esa fue la última elección en la que el PRD logró representación en el Cabildo de la capital. El próximo 8 de febrero, Celia Fausto deberá ser elegida candidata en el Consejo Político Estatal del PRD. Su reto es que el PRD vuelva a pintar en Guadalajara, tras 2 elecciones sin el mínimo de votos para tener representación. Precandidata Celia Fausto, ¿cómo está? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti, a Belén, y bueno, es un gusto compartir con su auditorio la apuesta que traemos a cuestas, ¿no? Precandidata, pues lo escuchamos en la semblanza. El PRD lleva 6 años fuera del Cabildo de Guadalajara. ¿Qué le ha pasado al PRD en Guadalajara? Pues ha sido parte de cambios, recambios dentro de la propia sociedad. En el PRD hemos impulsado candidaturas externas, candidaturas internas, y bueno, finalmente durante 2 periodos consecutivos, por cierto, pues la voluntad ciudadana decidió otra cosa. Entonces, en esta ocasión es diferente. Claro. Es diferente, pero la cuesta nos parece, es cuesta arriba, valga la redundancia. Celia, por ejemplo, y lo mencionábamos también en estos 6 años de ausencia en el Cabildo, la última elección, la del 1 de julio pasado, el PRD obtuvo apenas el 3.78% de los votos en Guadalajara, estamos hablando de 31,000 poquitos más de sufragios, lo que los ubicó en la 4ª fuerza política y los dejó otra vez fuera de la representación en el Cabildo. Es decir, que los números, para remontarlos, se antoja, son una meta y un reto importante. Sí, así es el juego de la democracia. Al final del día, los ciudadanos en una elección le dan la oportunidad a otras fuerzas políticas. Recordemos que el PRI no era gobierno, recuperó justamente hace 2 periodos electorales. Y bueno, eso significa que el propio ciudadano está en una evolución después de darle voto de castigo a quien ostentaba el poder público en ese tiempo en la ciudad de Guadalajara, del municipio. Y pues nosotros ahora estamos con una estrategia diferente, nos hemos preparado, tenemos por supuesto una visión de futuro, queremos lo mejor para Guadalajara y su gente, y esa propuesta programática de izquierda, progresista, con sentido social, con sentido humano, es la que hemos venido promoviendo ahora desde la precampaña, que es un proceso de proselitismo interno dirigido a la militancia, a los ciudadanos simpatizantes, y nos hemos encontrado justamente con un desencanto con el gobierno en turno también. O sea, con el gobierno priista, como lo fue el desencanto con el gobierno de Acción Nacional. Y pues bueno, esta propuesta programática nosotros la hemos venido reforzando desde la militancia, un grupo de mujeres y hombres altamente significativo, importante, que están ávidos, como la generalidad de los ciudadanos que conforman la sociedad tapatía, de que se dé un cambio verdadero en nuestra ciudad, de que se restituya la armonía, la ciudad amigable, de que se combata la corrupción y en el número, por supuesto, de problemas, ¿no? Entonces, nosotros para este proceso como partido, indistintamente de quién resulte la abanderada o el abanderado, somos 3 precandidatos, pues por supuesto que saldremos unificados, sólidos y con una visión de mayor competitividad, y queremos, por supuesto, pues, atraer no solamente la mirada ciudadana, sino la confianza ciudadana que nos permita demostrarles que tenemos vocación de gobierno y que queremos gobernar bien la ciudad. Celia Fausto, pero hay un tema que es imposible descartar en el siguiente proceso electoral, que es el tema de Ayotzinapa. Y usted ha escuchado, si hay un partido, digo también al PRI, pero si hay un partido que se ha sacudido internamente por lo que sucedió en Iguala, es el PRD. Incluso hay varias encuestas que han puesto al PRD entre los 13, 14 o 15 puntos a nivel nacional, que es un porcentaje muy bajo. ¿Hasta qué punto cree que Ayotzinapa le va a impactar al PRD a nivel local y de forma autocrítica? ¿Qué ha dejado de hacer el PRD para que le ocurran este tipo de cosas? Yo creo que nos afecta a todos, por igual. Lo ocurrido en Ayotzinapa es algo que nos duele a todos, quizás no tanto o en la misma dimensión o intensidad que a los padres de familia de los hijos desaparecidos, de sus hijos, pero nos duele a todos, nos consternó a todo México.
Y por supuesto, desde el PRD nosotros somos autocríticos. De inmediato en el Consejo Nacional se pidió la salida de Ángel Aguirre. Por supuesto que señalamos y denunciamos al responsable de este asunto, que es Abarca. Y ahí está en un proceso de investigación, por supuesto. Pero nosotros aquí en Jalisco, por supuesto que nos deslindamos. Ayotzinapa no es Guadalajara, Jalisco no es Guerrero. Hay malos gobiernos en N número de entidades federativas y que al final de cuentas es una realidad allá y otra aquí. Vamos a buscar nosotros, y ya se está haciendo desde la dirección estatal de mi partido, que los perfiles de mujeres y hombres militantes perredistas sean los mejores y que tengan una trayectoria proba, honesta, transparente, que no tengan que bajar la mirada ante los ciudadanos. Y les vamos a decir que justamente por eso queremos gobernar aquí, para que no ocurra lo de Iguala y particularmente Ayotzinapa. Quiero enfatizar en que el alcalde que está tras las rejas prácticamente fue resultado de una coalición. No solamente fue responsabilidad del PRD, fue de 3 fuerzas políticas, del PT también y del entonces de Partido Movimiento Ciudadano. Convergencia, Sí. Hoy Movimiento Ciudadano. Y esa candidatura le correspondió a Movimiento Ciudadano, fue propuesta de Movimiento Ciudadano, por supuesto que se arropó con las 3 fuerzas políticas en coalición. Después gana, por supuesto decide militar en una fuerza política y fue en el PRD. Pero eso no hace malo al PRD, ni hace mala a su gente. En el PRD habemos mujeres y hombres progresistas que tenemos, por supuesto, una forma de gobernar que abate, por supuesto, las diferencias sociales o las desigualdades sociales, pues como se ha venido gobernando en la capital del país, ¿no? Celia, pero ¿qué hay de cierto de que José Luis Abarca habría comprado esta candidatura? Y lo pongo en este contexto porque ¿qué garantía hay que al interior del PRD en Jalisco habrá un proceso claro, abierto, en donde llegará, en este caso, pues alguien que realmente ha demostrado una trayectoria al interior de este partido? Desconozco ese asunto de Abarca, no vivo en Guerrero ni Iguala, vivo en Jalisco, en la ciudad metropolitana, pero sí puedo hablar de que aquí en Jalisco el PRD está, por supuesto, como lo ha hecho en el pasado y en cada proceso electoral, por supuesto, de cara a los ciudadanos, con transparencia sus procesos. El próximo 8 de febrero será un consejo estatal erigido en órgano electoral, donde ahí resultarán electas o electos las y los candidatos. Se dará a conocer el trabajo de cada quien y el por qué estamos buscando esto. Yo creo que será el primer paso y no será propio del PRD. De seguro en cada fuerza política están haciendo también su esfuerzo, porque por supuesto que los ciudadanos merecen más y lo primero es representantes o gobernantes decentes, honestos y no gobernantes corruptos y delincuentes, ¿no? Celia Fausto, hay un tema que no sé si se ha debatido a profundidad, que es el tema de que mientras usted, pues digamos, no la vemos en demasiado espectaculares, no la vemos en calcas, no la vemos en spots, en televisión, hay otros 2 precandidatos, el caso de Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano y de Ricardo Villanueva en el PRI, que pues ya tienen prácticamente una campaña armada, ¿no? La vemos en todos lados, prácticamente nos vamos a dormir y ahí están, nos vamos a cenar y ahí están, ¿no? ¿No le preocupa que ante lo que pasó con el Tribunal Electoral, que bajó prácticamente todas las sanciones, no le preocupa que ya le tomen una ventaja que sea muy complicada de incluso remontar en las siguientes semanas? No, porque no es así. Miren, de estos 2 precandidatos, efectivamente, el primer minuto del 28 de diciembre, prácticamente aventaron la casa por la ventana. Eso generó que a los 3 días el hartazgo ciudadano se incrementara de manera exponencial. Y nosotros no tenemos problema con la legalidad. Por un lado está que por fin queda regulada lo que es la precampaña y que ciertamente quizás adolezca de algunas lagunas, pero de esas lagunas se han anclado estos 2 precandidatos para hacer, como coloquialmente se dice, su agosto en términos de publicidad. Nosotros estamos haciendo una precampaña austera, dirigida, focalizada de manera muy especial a la militancia,
y a los simpatizantes en los pasillos de las casas de los militantes, en las cocheras, en algunas explanadas, en algunas calles, con aproximadamente grupos que varían, pero máximo de 200, 150, 100, y estamos obviamente difundiendo nuestra propuesta. Sí tenemos, por supuesto, algunos elementos de publicidad que tienen que ver con la visibilidad, y ciertamente tenemos, por supuesto, 12 espectaculares nada más, muy, muy ilustrativos, innovadores, creativos. Hemos hecho pegas de calca, pero solo a los vehículos de nuestros compañeros y compañeras perredistas. No tenemos por qué engrosar ese hartazgo ciudadano. Yo lo he sabido, me lo ha dicho las mujeres, los jóvenes, las señoras, los señores, que llegan casi así bombardeándonos en los carros en un alto. Bueno, no te lo tienen que contar, nos pasa a todos. Celia Fausto, nos queda un minuto para irnos a corte. Sí. Le quiero nada más preguntar algo. ¿No le están en el PRD tapando el ojo al macho al poner 3 precandidatos cuando en realidad se sabe que usted será la candidata? No, de ninguna manera. Nosotros no somos como en otros partidos. ¿No están simulando democracia interna? No estamos simulando. Los otros 2 compañeros es gente que tiene su trabajo, que respetamos, y por supuesto quedamos registrados en el periodo de una semana que se estipuló en la convocatoria. Cada quien hizo su esfuerzo, invitó, se sintió arropado, respaldado, pues, en el número de compañeros y compañeras. Entonces, de ninguna manera. Por supuesto que el 8 de febrero se determinará si es varón o si es mujer, ¿no? Vamos a ir un corte aquí en Perspectiva. Seguimos platicando con Celia Fausto. Tenemos preguntas de sus contrincantes políticos. A ver qué les responde. Venga. Regresamos a Perspectivas. Ya estamos de regreso, lo invitamos para que participe con sus comentarios, sus opiniones a través de las redes sociales, @canal44tv, la cuenta institucional de una servidora en Twitter, @Belén Zapata M y @EFTousaint con doble S. Esperamos sus comentarios, sus opiniones. Les recordamos, si usted nos acaba de sintonizar, que esta noche la charla, y además, habrá que decirlo, estamos inaugurando este proceso de charlas con los precandidatos a la presidencia municipal de Guadalajara. Así que hoy tocó el turno, en primera instancia, a Celia Fausto, quien aspira a gobernar Guadalajara por el Partido de la Revolución Democrática. Celia, tenemos en este espacio una dinámica que hemos instituido desde el primer día, y es preguntarle a nuestros invitados a través de sus contrincantes. Y vamos a escuchar la pregunta que hace para usted el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna. Más adelante estaremos escuchando también la pregunta que hace Gustavo Macías, presidente del Partido de Acción Nacional, pero primero vamos con Hugo Luna. Pregunta para Celia Fausto. ¿Quién es Celia Fausto? 5, 4. Pues ahí está la pregunta. Muy breve, muy cortita. No sé si había algo de sarcasmo o... No, creo que fue en serio la pregunta. Gracias por la misma. Bueno, soy mujer, ama de casa, madre de 3 hijos, abuela de una niña muy inquieta. He venido trazando una ruta social que empezó desde la lucha sindical, después me fui a lo académico y terminé la ruta política, ¿no? Entonces, he sido promotora y impulsora de iniciativas y propuestas de austeridad, de adelgazamiento del gasto, de ahorro, de transparencia, de combate a la corrupción, y sigo por esa ruta. Me parece que como mexicana, como mujer, como madre de familia, puedo aportar, y por eso quiero también poner a disposición mi experiencia, mi visión y mi atención a los problemas que nos aquejan. Entonces, soy una ciudadana que, aunque estoy haciendo política, no dejo de ser ciudadana, y por eso estoy en esto. Pues vamos ahora a escuchar la pregunta de Gustavo Macías, el presidente estatal del PAN. A ver qué nos dice Gustavo Macías, que por cierto ya estuvo en este espacio y en algunos municipios del estado será aliado de Celia Fausto. ¿Por qué no le preguntamos eso antes de escuchar a Gustavo Macías? ¿Qué opina de la coalición con el PAN? ¿Le parece bien? ¿No le parece bien? Son coaliciones o alianzas coyunturales, estrictamente electorales, a partir de
haber puesto en la mesa un diagnóstico sobre el estado que guardan las cosas en determinado territorio. Yo no estuve ni he estado muy de acuerdo, pues porque bueno, la derecha con la izquierda, sin embargo los ciudadanos quieren más y quieren que haya afinidades y coincidencias también desde lo electoral, justamente para evitar el desgaste que genera a veces un proceso electoral. No quieren escuchar pleitos, quieren respuestas, quieren soluciones, y en las demarcaciones territoriales donde finalmente nuestras dirigencias estatales acordaron ir juntos en una estrategia electoral, pues es en atención a ese clamor ciudadano. Esperamos que en esos municipios logremos arribar al ejercicio del poder público y darle el bienestar general que todas y todas las mujeres merecen. Ahora sí vamos a escuchar al dirigente estatal del PAN, Gustavo Macías. En algún mensaje que está lanzando de publicidad, Celia Fausto nos dice que hacen falta pantalones o que no tuvieron pantalones para gobernar, sino nos puede aclarar quién no ha tenido los pantalones para gobernar esta ciudad. ¿Quién no ha tenido los pantalones, Celia Fausto? Porque faldas no ha habido, entonces ¿quién no ha tenido los pantalones? No ha dirigido a nadie en particular, pero nada más hay que echar un vistazo hacia el pasado reciente y no tan reciente. Por supuesto, no hay que indagar mucho. Le ha quedado chico, por supuesto, el gobierno que ha tenido en turno la ciudad de Guadalajara, y le ha quedado también muy grande el paquete. Me parece que los ciudadanos siguen clamando combate a la inseguridad, combate a la corrupción, quieren más empleo, quieren oportunidades para todos, quieren que sus recursos públicos se ejerzan en programas sociales que achiquen la brecha de desigualdad social. Y por supuesto que quieren ya no estar pendiendo de los favores a cambio de, quieren que se gobierne para todos por igual, no solo para unos cuantos. Y por supuesto que yo digo que con carácter e inteligencia vamos a poner orden en Guadalajara, porque más allá, por supuesto, de los pantalones, que también los porto, pues yo creo que todos por igual podemos resolver, podemos contribuir y podemos lograr la ciudad para todas y para todos. Pues revisemos hacia la historia y obviamente pues, los gobiernos que han gobernado Guadalajara. Celia, Guadalajara no ha tenido nunca en su historia una alcaldesa, tampoco el gobierno de Jalisco ha tenido una gobernadora. Más allá de los géneros, que a mí particularmente no me gusta mucho hablar de hombres o de mujeres, sino de capacidades, ¿qué considera usted que haría diferente el hecho de que una mujer como usted llegara a la alcaldía de Guadalajara? Bueno, primero el proyecto. A ver, las mujeres y en un plano de igualdad con los hombres, somos ciudadanos, padecemos los mismos problemas y queremos que se resuelvan esos problemas. ¿Y dónde está escrito en la Constitución o dónde está en alguna ley que diga que las mujeres no podemos? Por supuesto que podemos. Y ha habido una cultura, sobre todo multifactorial, pero que data de los antepasados. Cuando la política y el ejercicio público se concibieron, no aparecía la mujer. La sociedad ha venido evolucionando. Cada vez, si vemos las universidades, las aulas universitarias, el mayor porcentaje lo integran las mujeres. Vemos la fuerza laboral en las empresas, en las fábricas. La gran parte de la población laboral recae en las mujeres. Y nuestro trabajo habla por nosotras mismas. O sea, no tenemos que decir cada rato que sí podemos, o más o menos que los hombres. Por igualdad, queremos y podemos. Pero hay un estudio que yo le he dicho mucho, que hizo la ONU, científicamente está probado, que las mujeres que han tenido desempeños en el ejercicio de la cosa pública, ha quedado demostrado que tienen un 99% de menos corruptibilidad. Cuando a la inversa hay mayor proclividad a cometer actos de corrupción en ese mismo porcentaje. ¿Usted está diciendo que los hombres en el servicio público son más corruptos que las mujeres? Esa es la tendencia y ese es el estudio. Pero hay un tema, precandidata Celia Fausto, que es interesante. Según las encuestas de salida, por ejemplo, en el último proceso electoral con Josefina Vázquez Mota, sorprendentemente las mujeres no votaron por Josefina Vázquez Mota. Incluso hay varios estudios que señalan que hay una relación a la inversa, que las mujeres
votan menos por mujeres que los hombres. ¿Han analizado eso al interior de su precampaña? Es parte de esa cultura, y bueno, sobre todo en México, que se ha ido modificando de manera sustancial la mentalidad, hay una actitud distinta, hay un reconocimiento implícito y explícito al talento, a la visión, a la capacidad, al trabajo, al desempeño, la responsabilidad de las mujeres. Hoy por hoy, los hombres ya coexisten en esa nueva dinámica. Entonces, por supuesto que esto obedece a un proceso evolutivo. Los partidos políticos tienen un nicho duro ya de preferencia electoral. El voto duro llamado, claro. El voto duro. Aquí la clave está en esa masa que no tiene partido, que quiere cambios verdaderos, y es a este nicho a quien hay que llegarle. Seguramente que la situación interna del PAN, quizás a Josefina, que me pareció que fue una mujer valiente al haber llegado a buscar, y bueno, mis respetos como mujer, pero finalmente tenemos que avanzar y nos falta todavía que caminar en ese sentido. Vamos haciendo cultura. Eso es de todas y de todos, no solamente de las mujeres, también de los hombres, porque al final de cuentas los hombres provienen de una mujer, tienen hijas mujeres, y yo creo que esa mentalidad se debe también de ir modificando, generando esa nueva actitud desde también el seno familiar, porque de nada sirve que las organizaciones sociales, que los órganos electorales, que las mujeres y los hombres afuera promovamos un discurso y que en casa las mujeres y los hombres tengamos un comportamiento distinto. Entonces tiene que ver mucho también con fomentar desde la familia este tipo de valores cívicos, de reconocimiento, de respeto a la igualdad entre todas y todos. Celia, usted al principio hablaba de la estrategia y hacía énfasis en la estrategia que va a llevar a cabo el PRD de cara a los próximos comicios. ¿Qué estrategia van a seguir para, insisto, remontar un escenario que no se ve nada sencillo, máxime en un estado en donde algún tiempo se le consideró bastión, incluso panista, y donde hemos visto en los años recientes que hay un bipartidismo, aunque ya menos marcado, en esta entidad? ¿Cómo hacer y del panismo más rancio. En el panismo más rancio y más conservador, digamos, claro. ¿no? Es decir, que en términos generales podríamos decir que Jalisco no se ha caracterizado precisamente por ser un estado de izquierda o simpatizante con la izquierda. Pero estamos creciendo por supuesto, y estamos de manera recurrente impulsando y ejecutando programas de formación política dentro de la militancia, las estructuras nuestras, que nos ha permitido que en el discurso, en el posicionamiento, en el acercamiento con la mujer, con el joven, el profesionista, el comerciante, seamos más claros en nuestra propuesta. Antes quizás el que escucharan hablar de izquierda era quizás una parte que no se entendía, hoy ya se entiende. Hoy los jaliscienses, los tapatíos, entienden que ser de izquierda es ser progresista, es ser innovador, es gobernar con sentido social, con sentido humano, y bueno, este tipo de propuestas estamos manejando. Ya la estrategia electoral, por supuesto, pasado mañana estará aquí el presidente nacional de mi partido, con sendas reuniones con los dirigentes, con precandidatos, y estaremos obviamente atentos ya de manera puntual a las propuestas que los estrategas en materia electoral nos estarán compartiendo. Vamos a ir un corte en perspectivas, vamos a seguir platicando con Celia Fausto, le vamos a preguntar por todo lo que resta, su relación con el gobernador, con el dirigente de su partido, todo lo relacionado con la política. Regresamos a Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas y ahora, precandidata Celia Fausto, le vamos a hacer una serie de preguntas. Le pedimos brevedad, le llamamos en 44 segundos porque la idea es que nos responda de forma muy sintética lo que piensa en torno a estos temas. ¿Comenzamos? Y tiene 44 segundos para responder a cada uno de estos cuestionamientos. Comenzamos con algo que ya se lo habíamos preguntado, pero ahora de forma más enfática. ¿Está de acuerdo con la alianza PAN-PRD en 35 municipios? ¿Está de acuerdo con esta coalición? En esos 45 municipios, sí, por las características que ya expuse. ¿En Guadalajara no hubiera estado de acuerdo? No, es la capital del estado. Ya fui parte del gobierno municipal encabezado por Acción Nacional
Y por supuesto, pues recuerden, cuestionamientos a la cuenta pública, al presupuesto, presenté iniciativa de reglamento de autoridad, me lo votaron en contra, presenté iniciativa para bajarnos el sueldo, me lo votaron en contra, disparate, villas panamericanas y puntos suspensivos. Bueno, más adelante regresamos a ampliar esta respuesta. ¿Qué papel juega Raúl Padilla al interior del PRD? Es un militante del partido, fue legislador del PRD, promotor 100% de la cultura y por supuesto que como legislador fue excelente y pues bueno, ojalá tuviéramos más militantes así de ese peso, de ese estatus que son visionarios. ¿Quién le preocupa más como contrincante ahorita que son precandidatos? ¿Enrique Alfaro, Ricardo Villanueva o Alfonso Petersen? El dinero que traen, el dinero que están aventando hasta por los poros, eso es lo que me preocupa. Y por supuesto que va a ser una elección donde vamos a competir contra el dinero. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué hacer para evitar que dinero del narcotráfico o gente del narcotráfico se involucren en estas elecciones? Híjole, es un asunto complicado, por supuesto. Yo creo que es parte de la dinámica partidaria en este proceso de selección de las y los candidatos y me parece que debe haber ahí sí una articulación de estrategias y esfuerzos desde el Ejecutivo con las dirigencias de los partidos y el propio INE y el IEPC debieran de estar también monitoreando estos asuntos y donde hay una presunción que se denuncie. ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, que participara, como se ha dicho, la Secretaría General de Gobierno en rastrear a posibles precandidatos o candidatos infiltrados por el crimen organizado? Estaría de acuerdo siempre y cuando quedara muy claro los límites, los alcances, que no se extralimitaran y que luego no se convirtiera en estar invadiendo y en estar persiguiendo a los equipos de campaña de los candidatos. De hecho, es una responsabilidad del Estado también, pero respetando la autonomía partidaria y con una propuesta muy clara. Estaría de acuerdo siempre y cuando se manejara en este tenor. ¿Celia Fausto va a hacer pública su declaración patrimonial? Totalmente, lo hemos hecho prácticamente cada 3 años. Las compañeras y compañeros que han sido postulados lo hacen público desde que lo entregan e inclusive lo comparten con los medios de comunicación, así que en esta ocasión no tendrá por qué ser distinto. Ideológicamente, ¿cómo se define? Progresista. Con una palabra. Progresista. ¿En la trama López Castro hubo corrupción? ¿Sí o no? Totalmente sí. ¿Y las denuncias? Están procesándose ante la Fiscalía General, que es la autoridad competente para integrar las averiguaciones previas. El Congreso del Estado ha estado siempre combatiendo no solamente el asunto de López Castro, sino de OLA y outsourcing. ¿Quiénes están involucrados, perdone, diputada Celia Fausto, precandidata? ¿Están involucrados diputados, exsecretarios generales? ¿Quiénes son específicamente los que podríamos decir que están involucrados en esta trama? La presunción indica que fue desde exsecretarios en la 58ª legislatura o 58 exdiputados. Y finalmente, bueno, pues es algo que se vino arrastrando, no porque ya se haya dado el desistimiento por parte de la consultora López Castro, el asunto se detuvo en materia penal. Nada más y nada menos, el día de hoy compareció el fiscal general al Congreso del Estado, le entregamos preguntas por escrito, se las llevó y en un término de una semana nos las estará respondiendo. Con la secrecía que deberá de conservar el asunto en ciertos casos. ¿Exlegisladores del PRD incluso involucrados? No lo sé, se tendrá que investigar, pero en este asunto tendrá que sancionarse a quien resulte responsable, sea del partido que sea, y si inclusive del partido al que pertenezco tiene responsabilidad en estos asuntos, tendrá también por igual que ser sancionada. Y siguiendo, Celia Fausto, en el tema del Congreso, ¿qué cuentas deja de su paso, digamos, que le quedarán algunas semanas más en el Poder Legislativo? ¿Qué cuentas deja? Porque aparte le tocó una comisión complicada, la Comisión de Administración, que digamos era una bomba que nadie quería agarrar. La rifa del tigre, dice. La rifa del tigre. Sí, hombre, bueno, con mucha satisfacción puedo decir que los 5 integrantes de la comisión
estamos dejando cuentas positivas, finanzas sanas, estamos todavía avanzando en instituir o restituir el orden administrativo, hemos creado instrumentos de control administrativo que no existían y que eso permitía un amplio abanico para cometer una serie de situaciones anómalas, hemos abatido la deuda que nos heredaron prácticamente en un 85%, generamos ya un ahorro de alrededor de 50 millones de pesos, nada más menos de la nómina, o sea, le costó 50 millones menos a la nómina el año pasado. Por supuesto, tenemos pendiente el proceso de reingeniería, pero al cierre de esta legislatura le estaremos diciendo a los jaliscienses que actuamos con responsabilidad y bueno, lo más importante, se suprimió los recursos de las famosas casas de enlace que generaron mucho descontento ciudadano y que desde un principio yo dije no lo acepto, es excesiva y no hay que aceptarla y bueno, finalmente hubo voluntad de los 39 diputados para que desapareciera. Celia Fausto, ¿cuánto lleva gastado en su precampaña? Yo llevo ahorita alrededor de unos 300,000 pesos. 300,000 pesos en toda la... Con los espectaculares, con algunos diseños, las calcomanías, las escasas bardas que se pueden ver ahí que son de complemento porque es imposible llegar a los más de 60,000 militantes perredistas en Guadalajara. Por supuesto que necesitamos apoyarnos de estas cosas, pero no, hombre, con mucho no vamos a llegar al tope establecido. Que es digamos como la tercera parte del tope, ¿no? Estamos hablando, el tope es como 1,000,000 de pesos. 1,050,000 pesos. Se dice mucho, diputada Celia Fausto, precandidata a Guadalajara, se dice mucho de que se ha articulado en este periodo una alianza entre el gobierno del Estado y el PRD, que ha habido una alianza muy cercana, que se han aprobado muchos temas legislativos. ¿Es cierto esta alianza entre el gobierno del Estado y el Partido de la Revolución Democrática? No. Tú lo has dicho, es una mera especulación. Por supuesto que en el Parlamento recae la soberanía popular, la pluralidad de la sociedad. Ahí se va a hablar, a acordar para legislar de la mejor manera. Interactuamos todos los grupos parlamentarios que provienen de las diversas fuerzas políticas. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial y el legislativo nosotros estamos, por supuesto, generando los equilibrios constitucionales, por supuesto, los contrapesos y por supuesto que como partido político, como fracción parlamentaria, pues se tiene que estar interactuando con el gobierno. El gobierno, al final de cuentas, aunque yo no haya votado por el actual gobernador, es el gobernador de todos y tiene que gobernar bien y se tiene también que llevar una serie de propuestas. De ahí en más, sostenemos nuestra propuesta programática, que es de izquierda, y por supuesto que estamos muy definidos en ese sentido. Entonces, no, hay que preocuparnos de lo que no se especula y que se hace acá por abajo de la mesa. Eso es lo que debe preocuparse y que en la historia pasada ha quedado acreditado que sí se ha dado. Claro. Celia, ¿qué elementos hay para pensar que el PRD pudiera remontar en estos próximos comicios? Y sobre todo pensando en casos como el de Guadalajara, por el que usted está pretendiendo contender, y el caso de Tlajomulco, donde hay una alianza también interesante ahí entre el PRD y el PAN, con un candidato además de mucha presencia, digamos, en el municipio, ¿no? Bueno, en Guadalajara el desencanto, la falta de capacidad para resolverle a la gente sus problemas, para llegarle los servicios de la mejor manera, con eficiencia, con calidad. Ese desencanto ciudadano se pulsa todos los días, a toda hora, en todos los espacios. Y por supuesto que nosotros vamos a llegar con una propuesta distinta, que queremos marcar la diferencia. En el caso de Tlajomulco, ciertamente traemos a un precandidato joven, muy proactivo, inteligente, está sabiendo penetrar hacia los nichos de la población que también están descontentos. Es mentira que Tlajomulco hoy por hoy esté siendo bien gobernado. Y por supuesto, ahí están las mediciones, o sea, eso no lo decimos nosotros, o sea, mediciones de encuestadoras, casas encuestadoras serias, y con la alianza con el Partido Acción Nacional, pues por supuesto que se da esa alianza coyuntural con una visión de gobierno compartido desde la esfera del gobierno propiamente, la parte ejecutiva, y se reflejará también en lo que será
el órgano de gobierno municipal máximo, que será el propio ayuntamiento con regidores de ambas fuerzas políticas. Tenemos todas las posibilidades de regresarle a Tlajomulco el gobierno de izquierda del PRD que necesita. Celia Fausto, nos queda un minuto. Sí. Una de sus propuestas y uno de los ejes de su campaña es el combate a la corrupción. Y lo ha dicho en muchos espacios, incluso lo ha hecho en anuncios espectaculares. ¿Qué hacer para combatir la corrupción en un municipio como Guadalajara cuando está todo el tema de los ambulantes, cuando está todo el tema de obras públicas, los moches, los porcentajes? Nos quedan 30 segundos. Que nos diga qué hacer en temas de Nosotros corrupción. propusimos en el Congreso 2 iniciativas. Una de reforma constitucional para crear la Fiscalía Anticorrupción, que es un órgano autónomo especializado de manera directa al combate de este cáncer de la sociedad. Será un órgano autónomo, un órgano que estará haciendo intervenciones a tiempo real en los 125 ayuntamientos del Estado o municipios, en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, órganos públicos descentralizados, a través de esa figura y con su marco normativo. Celia Fausto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. En este proceso que vamos a iniciar, Enrique, para entrevistar a los aspirantes a la alcaldía de Guadalajara de los diferentes partidos. El próximo viernes estará con nosotros Alfonso Petersen del Partido Acción Nacional. Del Partido Acción Nacional. Gracias, Belén. Gracias a ti, Gracias a gracias todos. Celia, muy buenas noches.